Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les dijo este comentario: ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de la misma manera. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos a esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupar la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da frutos. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. El Señor nos trae advertencias que son llamados a la conversión. La verdad es que Dios puede llamarnos a la conversión de muchas maneras. Una de ellas es en forma de contrariedades que se nos pueden presentar en nuestro camino, o de obstáculos que podemos encontrar, o de desgracias que pueden ocurrirnos. Sin embargo, tenemos la tendencia a catalogar ese tipo de inconvenientes como castigos de Dios, pero no es así. Los llamamos castigos. Vistos desde la perspectiva de Dios, pueden más bien ser regalos o gracias, como suelen llamarse en el lenguaje teológico, los regalos de Dios. Jesús mismo nos aclaró esto al menos en 2 oportunidades. Una de ellas nos la presenta el Evangelio, y vemos la reacción del Señor al ser informado acerca de una masacre, cuando Pilato había dado muerte en el templo a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Ante la información que le traen, Jesús no tomó una posición de defensa nacionalista ante el poderío romano, sino más bien da una enseñanza que va más allá de las consideraciones humanas y políticas, y aprovecha la ocasión para mostrar que ese sufrimiento no tiene nada que ver con la condición de los fallecidos. Y más importante aún, para hacer un dramático llamado al arrepentimiento, advirtiendo del riesgo que corremos si no nos convertimos. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que los demás galileos? Les pregunta, y él mismo contesta: ciertamente que no. Como para continuar el tema de la culpabilidad y el castigo, Jesús trae otro ejemplo similar a la discusión. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Recordemos también que cuando curó al ciego de nacimiento, los testigos del milagro querían saber la causa de la enfermedad y le preguntaron a Jesús si el ciego era ciego por culpa suya o por culpa de sus padres. Y la respuesta del Señor fue muy clara: no es por haber pecado él o sus padres, sino para que se manifieste en él la obra de Dios. Estas 3 situaciones son parecidas a tragedias que sufren los seres humanos en nuestros días: persecuciones, accidentes, enfermedades. ¿Y por qué suceden estas cosas? Lo contesta el mismo Jesús. Lo importante no es el por qué, sino el para qué, para que se manifieste la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Nuestra salvación, nuestra santificación. Y es importante tener en cuenta que Dios trata de salvarnos a toda costa. A veces lo hace con un milagro, como en el caso del ciego de nacimiento, porque las sanaciones, si bien van dirigidas al cuerpo, tienen como objetivo principal la sanación del alma del enfermo, así como la conversión de los allegados y de los testigos del milagro. A veces Dios hace su llamado a la santificación a través de serias advertencias, como el caso de los asesinados en el templo y los aplastados por la torre. Las palabras de Jesús, que cierran el comentario sobre estos 2 hechos, muestran cómo lo que podemos considerar castigos de Dios son más bien llamadas suyas para que cambiemos de vida, son más bien advertencias.
Así les dijo a los presentes: si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. No se refiere Jesús, por supuesto, a la muerte física, sino a la muerte espiritual, que podría llevarnos a la condenación. Todo menos el pecado nos viene de Dios. Las cosas buenas que nos suceden nos vienen de Dios, y las cosas que consideramos malas realmente no son malas, sino buenas, pues todo Dios lo dirige hacia nuestro máximo bien, que es nuestra salvación eterna. Pero mientras no seamos capaces de tomar las situaciones de persecuciones, de accidentes o de enfermedades como advertencias para cambiar de vida, para convertirnos, para arrepentirnos de nuestras faltas y pecados, estamos desperdiciando estas llamadas que Dios nos está haciendo para nuestra salvación. Dios nos habla claro: si mi pueblo se humilla rezando y buscando mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Termina el Evangelio con la parábola de la higuera estéril. La esterilidad de la higuera se refiere a la esterilidad de nuestra vida, cuando no damos frutos espirituales. Dios nos planta, nos crea, nos cuida, nos da todas las gracias que necesitamos, y nosotros damos fruto, o nos parecemos más bien a esas plantas muy frondosas, llenas de hojas, pero sin ningún fruto en sus ramas, solo hojas provenientes de nuestro egoísmo, hipocresía, falta de rectitud de intención, vanidad, autosuficiencia, autonomía, racionalismo, orgullo, etc. Muchísimas cosas más. Dios espera frutos de santidad en nosotros mismos y frutos de santidad en los demás, por el servicio que espera de nosotros para la extensión de su reino. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos creemos dueños de nosotros mismos? No comprendemos que el árbol es del Señor, solo Dios es. Él es nuestra razón de ser. En Él vivimos, somos, existimos, nos movemos. No comprendemos que estamos ocupando la tierra y dejando que el tiempo se nos pase sin dar ningún fruto en nuestra salvación. No comprendemos que Dios quiere que su árbol plantado, amado y cuidado por Él dé frutos y los dé en abundancia. Pero ¡qué desperdicio! Ocupamos nuestra existencia inútilmente, sin dar el fruto esperado, y el dueño de la plantación, después de tanto esperar, desea cortar la higuera estéril. Dios es paciente, Dios ama, Dios conoce nuestra historia, sabe cómo la está hilando, pero implica también una respuesta. Y como indica la parábola, siempre nos da otra oportunidad. Interviene de inmediato la misericordia divina infinita, con todas sus cualidades, para darnos más gracias aún. A pesar de nuestra esterilidad, nos dice el Evangelio que, antes de cortarla, espera un año más. Afloja la tierra alrededor y le echa abono, para que demos fruto. Si no, el año que viene la cortará. Que podamos vivir esta Cuaresma realmente orientando nuestro corazón y todo nuestro ser hacia Jesús. Que podamos aprovecharla para que realmente experimentemos que nuestra semilla está plantada en Dios y que solo en Él daremos fruto. Paz y bien.